tenemos que igual transformar esa ecuación diferencial de orden n en un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Pero nos vamos a encontrar en general este caso en donde la variable de entrada u no tiene derivadas, primera, segunda, etcétera, hasta derivada de orden m. Ese es el caso sencillo, el caso simple. Y el otro caso que está un poco más complicado es este. Modelación, ¿verdad?, de sistemas en espacio de estados, pero que tienen derivadas en las entradas. Eso es lo que, esas dos cosas son las más importantes para que sepamos, ¿verdad?, utilizar pues este enfoque, ¿no? El enfoque de espacio de estados para modelar sistemas. Pero bueno, lo que estamos viendo o empezando a ver es cómo simular, ¿verdad? Tenemos un sistema dado ya en representación vectorial y matricial, pues cómo simularlo, ¿no? Es lo que estamos empezando a ver. Entonces esto lo voy a hacer a través de una serie de ejemplos de programas que ya están disponibles ahí en archivos, ¿no? Y que vamos a ver las distintas variantes, ¿verdad?, que existen para usar la función escalón unitaria, la función step, la función impulse, ¿no? Una función arbitraria con LSIM, ¿no? Entonces, el primer ejemplo es example 5.1 o GATA. Entonces, tenemos en la representación que estamos estudiando, ¿verdad?, de espacio de estados, ¿no? Tenemos estos dos conjuntos, como dije, ¿no?, de ecuaciones diferenciales lineales, ¿no? Es la primera, y luego el conjunto de ecuaciones algebraicas, ¿no?, para obtener las variables de salida. Entonces, pues lo que debemos de tener pues, son las matrices, ¿verdad? A, B, C y D. Entonces, en este ejemplo, ¿no?, es del texto, ¿no? Entonces tenemos una matriz, ¿verdad? La matriz A de 2 por 2, una matriz B también de 2 por 2, es decir, 2 renglones y 2 columnas. Cuando vean ustedes la matriz B, vamos, si es matriz, quiere decir que hay más de una variable de entrada. Si es un vector, columna, entonces solo hay una entrada. Como en este caso hay 2 columnas, 2 renglones y 2 columnas, entonces hay 2 variables de entrada, U1 y U2. Aquí están. Este es el sistema que estoy usando, ¿no? Entonces, vean cómo pues está usando vectores, ¿no? Las variables de estado pues, aparecen con su primera derivada, ¿verdad? Del lado izquierdo, ¿no? Luego, esta es la matriz A, el vector de estados, la matriz B, y vean el vector de variables de entrada, U1 y U2. Este es un sistema, bueno, de las salidas, ¿no? También hay 2 salidas, la matriz C, nuevamente el vector de estados, ¿no?, el vector columna de estados, y la matriz D, que normalmente es ceros, ¿no? Pero estrictamente, pues también se está multiplicando por un vector, ¿verdad? Vector de variables de entrada, ¿no? Entonces, este es un sistema de múltiples entradas y múltiples salidas. Bueno, 2, ¿verdad? 2 entradas y 2 salidas. Pero ya no es nada más un sistema que tenga una entrada y una salida, ¿no? Decíamos la vez pasada, o hemos dicho, ¿no?, estos sistemas en inglés se dicen SISO, ¿no? De single input, single output. En este caso tenemos un sistema MIMO, ¿no?, de múltiple input, múltiple output. Ajá. ¿Por qué? Pues porque tenemos más de una entrada y más de una salida, ¿no? Entonces, este sistema, este modelo, ¿no?, ¿cómo se representa? Pues a través de sus matrices, ¿verdad? A, B, C, D. Eso es lo que tenemos aquí, en MATLAB, ¿no? Y luego decíamos, ok, este sistema lo podemos representar en MATLAB, así como existe una función para generarnos una función de transferencia de un sistema, ¿no?, TF, ahora vamos a usar SS, de state space, ¿no?, espacio de estados. Y le vamos a pasar las matrices ABCD para obtener esa variable, ¿no?, que representa al sistema en espacio de estados, ¿no?
Y entonces podemos ya pues hacer muchas cosas con este sistema, ¿no? Por ejemplo, obtener su respuesta a una entrada escalón unitaria, ¿no? Con step sys, ¿no? O bien podemos usar también la función step con las matrices, ¿no? ABCD, como está aquí. O bien también podemos aplicar, ¿verdad? Una entrada impulso unitaria. Igual, ¿verdad? A esta variable sys o bien usando las matrices ABCD. Y decía la vez pasada, ¿verdad? Que, bueno, lo que vamos a encontrar, ¿verdad? Lo que vamos a observar cuando ejecutamos este programa es que obtenemos cuatro gráficas, ¿verdad? En todos los casos. O sea, la primera gráfica se corresponde al step sys, ¿no? Y bueno, ahí están cuatro gráficas, ¿verdad? Y así en todos los casos. Entonces es importante entender por qué ocurre esto, ¿no? Y de hecho aquí lo dice MATLAB, ¿no? Voy a hacer grande esta ventana. Aquí lo dice MATLAB. Dice, recuerden esto, ¿no? Aquí está el tiempo, aquí está la amplitud, pero bueno, en cada una de las subgráficas, ¿no? ¿Qué dice? Dice to, aquí dice to, out, luego entre paréntesis 1. Y aquí dice from, ¿no? O sea, desde, ¿no? Desde la entrada o para la entrada, bueno, podemos leerlo así mejor. Para la salida 1, desde la entrada 1, ¿no? Acuérdense lo que acabo de decir, que este sistema tiene 2 entradas y 2 salidas. Por lo tanto, si consideramos pues la primer salida, Y1, esta es la primera salida cuando aplicamos al sistema la entrada 1. Luego, esto es lo mismo, pero aquí dice from, in, y luego 2, ¿no? O sea, la entrada 2. Entonces, el comportamiento de la salida 1 cuando se aplica la entrada 2, ¿no? Cuando se aplica U2. Ajá. Y lo mismo, pues en el otro renglón, ¿verdad? Pero ahora es la salida 2, cuando se aplica la entrada 1 y la salida 2 cuando se aplica la entrada 2, ¿verdad? Entonces son las cuatro gráficas, las 4 salidas, los 4 comportamientos, ¿verdad? Que estamos obteniendo. Porque el sistema, repito, es de 2 entradas y 2 salidas. Entonces, debemos de encontrar 2 por 2, pues 4, ¿verdad? 4 respuestas diferentes, ¿no? Eso es importante. Luego, la figura 2, bueno, pues es lo mismo, pero aquí usando las matrices, ¿verdad? Usando las matrices A, B, C, D, pues es exactamente lo mismo. La respuesta a una entrada a escalón unitario. Voy a cerrar estas que ya voy usando. La figura 3 pues es para impulse, ¿no? Y lo mismo, ¿verdad? Vemos cuatro comportamientos, o debemos de ver esos 4 comportamientos. Y bueno, recuerden, todas tienen su valor en estado estacionario, 0, ¿verdad? A diferencia de qué pasa con la respuesta escalón unitario, ¿no? Y finalmente, pues, impulse con las matrices, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito más el día de hoy de por qué ocurre esto, ¿no? Pero bueno, esto es lo primero que hay que saber, ¿no? En el programita 2, vean que tengo las mismas matrices, o sea, es el mismo sistema, ¿sí? Por eso dice example 5.2, ¿no? Estoy generando nuevamente con step y usando las matrices ABCD, pues la respuesta, ¿no? Del sistema a una entrada de escalón unitaria. Pero este sistema o un sistema dado en forma matricial o en espacio de estados lo podemos transformar a funciones de transferencia. Ajá. Entonces, aquí lo que quiero mostrar o estoy mostrando o voy a mostrar es pues cómo se generan las funciones de transferencia, ¿verdad? Correspondientes a este sistema. Si tenemos 2 entradas y 2 salidas,
entonces vamos a tener 4 funciones de transferencia, o sea, otra vez 4 respuestas. ¿Y esto cómo se obtiene? Bueno, pues con la función SS2TF, que es State Space to Transfer Function, ¿no? Y entonces funciona así. Le pasamos las matrices ABCD y este 1 significa la primera entrada, quedamos que tiene 2. Entonces, vamos a generar primero las funciones de transferencia correspondientes a la primera entrada, ¿no? Entonces, lo que nos va a devolver o nos devuelve esta función SS2TF es un numerador y un denominador. Ahorita se los voy a mostrar. Hasta aquí. Y van a ver ustedes cómo el numerador es una matriz que tiene 2 renglones, ¿no? Y entonces, pues uno de ellos va a ser el numerador de la primera función de transferencia y bueno, el otro de la segunda. Debemos de tener 2 funciones de transferencia y el denominador va a ser el mismo, es decir, uno solo, ¿no? Vean, num, tecleo num, y ahí está la matriz que dije, con 2 renglones. Entonces, en el primer renglón, pues tenemos el numerador de la primera función de transferencia y el denominador, vean, es el mismo, ¿no? Entonces, como aquí está, ¿no? Después de invocar a esta función, ¿no? Podemos generar las funciones de transferencia. GS1 igual a TF y le pasamos el numerador, el primer renglón de la variable num, ¿no? Que acabo de mostrar, ¿verdad? Es una matriz que tiene varios renglones. Entonces, esto es 1, o sea, es 1 del primer renglón, dice, dame todos todas las columnas, ¿no? O sea, 1 significa primer renglón, luego coma, y los 2 puntos es, pues, todas las columnas, ¿no? O sea, no especificamos columnas, sino decimos todas, ¿no? Y lo mismo, de repente vamos a editar todos los valores que haya en un renglón, o todos los renglones de cierta columna, ¿no? Aquí estoy diciendo todas las columnas del renglón 1, todas las columnas del renglón 2, ¿no? En el segundo caso. Y vean, el denominador, pues, es el mismo, ¿no? Entonces, lo que obtengo aquí con estas 2 líneas son las funciones de transferencia, ¿ya? Si tecleo GS1, ahí está. Esa es la primera. GS2 es la segunda, ¿no? Tienen el mismo denominador, pero el numerador es diferente, ¿no? Por lo tanto, la variable de salida, pues, va a ser diferente. Y para obtener las otras 2 funciones de transferencia, igual, ¿no? Utilizamos, pero ahora en otros numeradores, ¿no? Numerador 1, denominador 1, state space 2, transfer function, luego A, B, C, D, y ahora la segunda variable de entrada, ¿no? Y entonces, pues, vamos a obtener otro par de, o podemos obtener, pues, otro par de funciones de transferencia, ¿no? Pero ahora, aquí, GS3, dice TF, transfer function, ¿no? El primer renglón de num1, ¿no? Denominador 1. Luego GS4, TF, transfer function, el segundo renglón, ¿no? El renglón 2, todas las columnas de num1. ¿Sale? Y listo. Y entonces, pues ya podemos nosotros graficarlos. Entonces, simplemente aquí está GS3, GS4, ¿no? Y aquí en una ventana dividida en 2 renglones y 2 columnas, ¿no? Con subplot, recuerden, el primer número es el número de renglones. Quiero dividir la ventana, ¿verdad?, en 2 renglones y luego 2 columnas, ¿no? Y esto es el número de gráfica. Pues voy a tener 4, ¿verdad?, en general. Y voy a ir poniendo cada una de estas de la respuesta, ¿no? De las funciones de transferencia a una entrada de escalón unitaria, ¿no? Eso es esto. Y pues debe ser exactamente lo mismo que obtuvimos en espacio de estados, ¿no? Con step. Ahorita lo genero otra vez.
Entonces ahí está, ¿verdad? Estas son las 4 respuestas, ¿no? Que voy a tener, dado que en este sistema, dado que es con múltiples entradas y múltiples salidas, dos entradas y 2 salidas. Entonces puedo tener 4 combinaciones, ¿verdad? Como mencioné, ¿no? Y deben de ser exactamente las mismas que tenemos con step ABCD. ¿Y cómo puedo verificarlo? Pues puedo generar otra figura, ¿no? En una figura 2 y ejecuto step ABCD. Puede ser, voy a minimizar esto, ¿no? Para poder mostrar las dos. Entonces está figura 1 y ahí está figura 2, ¿no? Y deben de ser, repito, exactamente las mismas. Es el mismo sistema, ¿verdad? En un caso, el sistema está dado como, o con, funciones de transferencia, ¿verdad? Y aquí es en espacio de estados, ¿no? Entonces son representaciones equivalentes, son 2 maneras, ¿verdad?, de construir modelos matemáticos del mismo sistema, ¿no? Se usan los dos, porque alguien dirá, ¿y por aquí, no? ¿Por qué necesitamos aprender o por qué existen esas 2 representaciones? Bueno, pues porque son útiles las dos. Tienen ventajas y desventajas, ¿no? En control se usan los 2 enfoques. Pueden sospechar de que la representación en espacio de estados no tiene la limitante de solo considerar sistemas de una entrada y una salida. Acabo de decirlo, ¿no? Que podemos manejar, ¿verdad? Muy fácil sistemas MIMO, de múltiples entradas y múltiples salidas. La representación de funciones de transferencia solo nos permite construir sistemas que tienen una entrada y una salida, ¿no? Entonces son complementarios, pues, ¿no? Pero al final, bueno, pues son equivalentes. Bueno, entonces este es un punto importantísimo. Un poquito de detalle, o sea, esto es lo que van a hacer ustedes en la práctica, pero ¿cómo es posible o cómo ocurre esto? Pues de que podamos movernos de una representación a otra. Bueno, con lo que ya sabemos, ¿verdad?, de funciones de transferencia va a ser muy fácil entender esto. Vean lo que dice aquí el texto de Ogata. Dice, aunque no es necesario, este párrafo, aunque no es necesario obtener la expresión, dice, de función de transferencia para un sistema, ¿no? Y para obtener las respuestas, por ejemplo, a una entrada de escalón unitaria con MATLAB, ¿no? Dice, pues vamos a derivar una expresión, ¿no? Que nos explica, pues, por qué estamos viendo en este sistema, pues, cuatro respuestas diferentes, ¿no? Entonces, recordemos que un sistema en espacio de estados, representado en espacio de estados, pues tiene este par de ecuaciones o estos 2 conjuntos, ¿verdad?, de ecuaciones, ¿no? Como he dicho, donde aparecen las matrices A, B, C, D y los vectores, ¿verdad?, de entrada y de salida, ¿no? Con cierto número de elementos, ¿no? Entonces, vean, podemos obtener una función de, bueno, primero una matriz, la llaman aquí una matriz de transferencia. Y bueno, lo que queremos es transformar este sistema a funciones de transferencia, ¿no? Este sistema matricial y vectorial. Entonces resulta que esto se logra de la siguiente manera. Vamos a obtener una ecuación que se está mostrando aquí, la ecuación 510, en el dominio de la variable compleja S. ¿Esto qué es? Pues es una GDS sería una función de transferencia, ¿verdad? Y a su vez, dada por el cociente YDS entre UDS. ¿Verdad? Donde, vean, ¿por qué está en negrito todo? Porque son vectores y matrices. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, si obtenemos la transformada de Laplace de estas 2 ecuaciones que representan el sistema en espacio de estados, vean, es muy fácil. Transformada de Laplace de esta ecuación, ¿no? De la ecuación en donde están las n ecuaciones diferenciales de primer orden. Bueno, eso es igual a esto, vean, S, luego X,
mayúscula y negrita, ¿no? De S menos X negrita porque es vector 0, ¿no? Esa es la transformada de Laplace de la primera derivada, ¿no? Solo aquí está cambiando esto que es vector, pues, ¿no? Y del lado derecho tendríamos la matriz A, que es constantes, por X de S. Este es un vector, ¿no? Luego más B igual U de S. Lo mismo podemos hacer, es decir, podemos calcular la transformada de Laplace de la ecuación para las salidas. Entonces aquí está, Y de S es igual a C por X de S más DU de S, ¿no? Se supone, ¿verdad?, que todas las condiciones iniciales, o sea, este vector X de 0 es igual a 0, ¿no? Y entonces, pues nos queda despejando, ¿verdad? Despejando X de S. No. Primero, agrupando términos semejantes, ¿verdad? De este lado tenemos S por X de S y aquí tenemos A X de S. Entonces lo paso para el lado izquierdo, ¿no? Y del lado derecho ya nada más me queda B U de S. Y ahora sí, ¿verdad? Factorizamos, ¿no? Y nos queda S, nos quedaría S. ¿Por qué se introduce esta matriz identidad? Pues para poder llevar a cabo la diferencia, ¿no? Esta diferencia, ¿no? Con la matriz A, ¿no? Entonces, S pues se multiplica por la matriz de identidad, S aparece solo sobre la diagonal principal y ya podemos efectuar esta diferencia. O sea, esto resulta de factorizar, ¿verdad? X de S y menos este término pasó para el lado izquierdo con signo negativo, ¿no? Menos AX de S. Y entonces, ahora sí, podemos despejar X de S, como está aquí, ¿verdad? Y vean, SI menos A pasaría dividiendo, ¿no? El lado derecho. Pues eso es, como estamos trabajando con vectores y matrices, bueno, con matrices, pues es la inversión, ¿no? O la inversa de una matriz, ¿no? ¿No? Que premultiplica a B por U de S. Pero esta X de S la podemos sustituir en la ecuación 512 aquí, porque al final lo que queremos es esta ecuación, ¿verdad? Que nos relacione el vector de variables de salida con el vector de entradas, ¿no? Para definir la función de transferencia G de S, ¿no? Entonces, se sustituye, pues, esta X de S aquí, ¿no? Y se despeja Y de S. Y entonces vean ustedes cómo lo que resulta, pues, es estas operaciones entre vectores y matrices. C es una matriz, ¿no?, que premultiplica a esta inversa, ¿no? Y bueno, hay una postmultiplicación de la matriz B, ¿no? Luego más D, que también es matriz, y todo esto multiplicando a U de S, ¿verdad? Entonces, dice, comparando esta última ecuación con la ecuación 510, ¿quién es GDS? Pues GDS no es más que lo que está multiplicando a UDS, ¿no? Del lado derecho, pues es esto, ¿verdad? Esto es GDS. Y listo, ¿no? Entonces, ya tenemos una ecuación, ¿verdad?, que nos permite movernos, ¿no?, de esta representación a la representación de funciones de transferencia, ¿no? Eso es lo que acabamos de mostrar en MATLAB, ¿no? Esto se puede hacer en forma analítica si tenemos un sistema con pocos estados, con 2 estados, por ejemplo, ¿no? Pero cuando tenemos un sistema ya con más de 3 estados, pues estos cálculos se vuelven complicados. ¿Por qué? Por la inversión, por esta SI menos A a la menos 1, o sea, la inversión de esta matriz diferencia, ¿no? Entonces, de hecho, aquí están ilustrando para el ejemplo que estamos viendo, ¿no?, de 2 entradas y 2 salidas, pues esta inversión pues todavía no se hace tan complicada, ¿no? Pero pues no es necesario esto, o sea, ya estamos viendo, ¿no?, que en MATLAB podemos usar la función SS to TF, ¿no?, para movernos de espacio de estados a función de transferencia, y la otra función es TF, ¿no?, TF to
SS, ¿no? Para movernos de la representación de función de transferencia a espacio de estados, ¿no? Entonces, esto es lo que tendríamos que hacer en forma analítica. Para este ejemplo, les digo, si tenemos un sistema de 2 entradas y 2 salidas, como es este ejemplo, estos cálculos se pueden llevar perfectamente a cabo, manualmente o analíticamente, pues, ¿no? Porque no es más que efectuar este producto de matrices, ¿no? Y bueno, la suma sí es que y D. Entonces, lo pesado aquí es esta inversión, ¿no? Pero pues, nos podemos apoyar con MATLAB, ¿no? Y bueno, pues este ejemplo ilustra cómo efectivamente lo que acabamos de ver, ¿verdad? Usando MATLAB, efectivamente obtenemos al final, ¿verdad? 4 funciones de transferencia, ¿no? Aquí están. De hecho, deberían ser las mismas, ¿no? Que tuvimos anteriormente, ¿no? Con MATLAB, ¿no? Entonces, pues son representaciones equivalentes, pues, ¿no? Simplemente, ¿no? Las dos. En espacio de estados o con funciones de transferencia. Me quedé aquí, a ver, ¿qué más podemos ver? Aquí, ok, en ejemplo, example 5.2 o gato 2, a ver. Esta es otra variante, ¿verdad? Que podemos, es otra variante de cómo podemos simular este sistema. Entonces, el mismo sistema, aquí están las matrices A, B, C, D, y bueno, voy a ejecutar hasta aquí. Y esto es lo que ya hicimos, ¿no? No, a ver, ¿qué tiene diferente? Ok, step. Step se está usando ahora, dice A, B, C, D, y 1. ¿Qué es eso? La entrada. O sea, quiero ver la respuesta, ¿verdad? De este sistema que tiene 2 entradas y 2 salidas, ¿verdad? Pero primero para la entrada 1, nada más, ¿no? Cuando aplica una entrada escalón unitario. Cuando esa entrada es una función escalón unitario. Y entonces, pues, nomás voy a obtener 2 curvas, ¿no? 2 respuestas, ¿no? Entonces, la salida 1, la salida 2, ¿verdad? Y la respuesta cuando se aplica una entrada, o cuando se considera, pues, una sola entrada. Aquí está, dice, gráficas de la respuesta escalón, cuando la entrada 1 es una entrada escalón unitaria. Y la entrada 2 es 0. ¿Ah? Entonces, digamos, estamos analizando por partes, ¿no? El comportamiento del sistema. Primero, ¿qué pasa con una entrada y luego la otra, ¿no? Entonces, esto se puede hacer así. Entonces, recuerden, nada más es agregar aquí, ¿verdad? A step o a sys también sería ¿cómo se llama? La entrada. Este número, este índice dice qué entrada quieres, ¿no? Figura 2, igual, ¿no? Pero ahora para la entrada 2, ¿no? Entonces, nuevamente, salida 1, salida 2, y que dice aquí, dice gráfica de la respuesta escalón. Ahora, la entrada 1 es 0, la entrada 2 es una entrada escalón unitario, ¿ya? Unit step, ¿no? Input, ¿no? Entrada escalón unitario. Es otra variante, y lo mismo para inputs, ¿no? Bueno, pues de hecho puede haber generado todas las figuras, ¿no? Entonces en la figura 3 dice impulse, ¿no? ABCD, y luego 1, y el título, ¿verdad? ¿No? Nuevamente, salida 1, salida 2, gráfica de la respuesta impulso, ¿no? Cuando solo estamos considerando la primera entrada, la entrada 2 es 0, ¿no? Y la figura 4, pues nos muestra el caso contrario, ¿no? Aquí la entrada 1 es 0, la entrada 2 es una entrada de impulso unitaria, ¿no? Entonces son de diferentes maneras, pues, ¿no? De simular. Ok, ¿qué nos falta? Nos falta ver qué pasa en el caso de una entrada arbitraria, pudiera ser una entrada rampa unitaria o cualquier otra, ¿no? De hecho,
aquí no usé rampa, usé una senoidal, ¿no? Entonces veamos este ejemplo. Dice, es el mismo sistema, o sea, las matrices ABCD, un tiempo de simulación, ¿no? De 20 segundos, con intervalos de 0.01, ¿no? Y luego vean que tengo aquí en esta es una matriz. No, para convencernos, puedo ejecutarla, ¿no? Para ver cuáles son sus dimensiones. Size, con size, ¿verdad? La función size UT, sí, es una matriz, vean, de 2001 renglones y 2 columnas. ¿Y por qué? ¿Por qué es así? Bueno, porque vean, genero el vector tiempo, ¿no? Que es el vector tiempo, tiene 2001 renglones, ¿no? Y luego, esta matriz UT, ¿por qué debe tener dos? En primera, ¿por qué debe tener 2 columnas? Pues porque el sistema, dijimos, es MIMO, es múltiple inputs, múltiple output, o sea, tiene 2 variables de entrada. Entonces, necesito especificar esas variables de entrada, arbitrarias en este caso, son una función senoidal y una función coseno, ¿verdad? Entonces, en la primera columna estoy definiendo la primera variable de entrada, ¿no? Y en la segunda columna, la segunda variable de entrada, para este sistema que tiene 2, ¿ok? Entonces, por eso, esta UT, ¿verdad? Es una matriz que contiene 2000 renglones, 2001 renglones y dos columnas, ¿no? Size me devuelve número de renglones, número de columnas. ¿Qué es X0? Son las condiciones iniciales, ¿no? Y luego, vean, aquí estoy usando la función SS, state space, ¿no? Para generar esta variable especial, ¿verdad? Sí, es así, decía como cuando usamos TF, ¿no? Pero ahora en espacio de estados, ABCD, ¿no? Y luego, vean, dice aquí figura 1, dice LSIM ahora, ¿no? LSIM le paso, porque quiero ver el comportamiento, ¿verdad? De las variables de salida, comportamiento del sistema cuando le aplique una entrada arbitraria, que en este caso es una senoidal y una coseno, ¿no? Una función coseno. Entonces, vean, cis, luego UT, esta matriz que ya señalé, el tiempo de simulación T y condición inicial. ¿Ok? Entonces, esto, acuérdense, también lo hicimos con funciones de transferencia, ¿verdad? Usamos también LSIM para aplicar una entrada rampa unitaria o cualquier otra entrada arbitraria, ¿no? Voy a generar hasta ahí, la primera. Ajá. Y bueno, pues obtenemos todo esto, ¿no? ¿Por qué 3 curvas en ambos, bueno, fíjense, está interesante, ¿no? ¿Por qué? Bueno, hay 2 salidas, ¿no? Entonces, vean, dice to, para la salida 1, out, paréntesis 1, no, to, out, 2, ¿no? Y bueno, ¿y por qué 3 figuras? Bueno, porque una es, la respuesta, ¿no? Para la salida que estamos viendo, para la primera salida, y luego pues estamos aplicando dos funciones de entrada, ¿no? Una seno y una coseno. Y lo mismo aquí, ¿no? Y bueno, esto es lo que hace MATLAB si usamos LSIM sin especificar, sin guardar las salidas, ¿no? Que devuelve. Entonces nada más LSIM. Entonces nos genera nos genera las gráficas de las entradas, ¿no? Y de la salida, ¿no? La salida es esta. Y estas serían las dos para las entradas, ¿no? Las funciones seno y coseno. ¿Ah? Igual aquí. Esta es la salida y estas son las 2 entradas, ¿no? Entonces, eso nosotros lo podemos manipular para estar bien seguros. ¿Cuál es cuál, no? ¿Cuál figura? ¿Cómo? Pues acuérdense, LSIM, ¿no? Si le pedimos ayuda a MATLAB, nos va a decir, ¿verdad? Que podemos, las diferentes variantes, las diferentes opciones que hay para usar LSIM, y entonces una de ellas, pues es, pues aquí está, ¿no? Aquí la estoy usando.
En la figura 2 estoy guardando las variables de salida, ¿no? En Y y el tiempo, ¿no? Y luego ya nosotros podemos graficar con este plot, ¿no? Y aquí sí ya separar, ¿verdad? La salida y las entradas, ¿no? Si queremos. Pero bueno, esta es una primera manera de simular esto, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo, que podemos usar LSIM con sus argumentos, entonces nos grafica, pero si almacenamos, ¿no? Y, T y X, ¿verdad? Entonces nosotros podemos graficar con plot, ¿no? Que es lo que sucede aquí en esta figura, para generar esta figura 2, vean. Almaceno Y, almaceno T, ¿no? LSIM le paso lo mismo que acá arriba, ¿no? Sys, UT, T, condición inicial, ¿no? Y luego, con subplot y plot, ¿verdad? Voy graficando lo que yo quiero, ¿no? Entonces aquí ya estoy separando, pues, la salida de las entradas, ¿no? Entonces, si ejecuto nada más esta parte, pues esto es lo que estamos viendo. Vean cómo hay, aquí hay dos curvas, porque hay dos salidas, ¿no? Dijimos, tenemos dos entradas y dos salidas. Aquí están las dos entradas, aquí están las dos salidas. ¿Ah? Ok. Bueno, pues así, entonces, así se simula en espacio de estados ahora usando LSIM, ¿no? Entonces, igual que step, igual que inputs, ¿no? Podemos utilizar directamente las matrices ABCD o bien generar una variable especial, la variable especial, ¿no? Sys o cualquier nombre que ustedes le den con la función SS, ¿no? De state space, ¿no? Ok, ¿qué más? Esto es lo que estamos viendo. Ok. Otra cosa que podemos hacer aquí en espacio de estados, ¿verdad? Y que lo explican aquí en el texto, ¿verdad? Ogata, es estudiar la respuesta de nuestro sistema a distintas condiciones iniciales, usando LSIM o bien usando una función especial que se llama initial, ¿no? O sea, con LSIM podemos simular, ¿verdad? Aquí está el sistema, ¿no? Sí, luego la entrada, tiempo y especificar un vector con condiciones iniciales, que no necesariamente van a ser cero, pues, ¿no? Sino aquí podemos especificar cualquier condición inicial para cada uno de los estados. O bien con initial, ¿no? Y le pasamos, o le debemos de pasar las matrices A, B, C, D, y luego un vector igual con ciertas condiciones iniciales, ¿no? Entonces, creo que este ejemplito, a ver, déjenme ver. -1, -2 y -3. Sí, es este. Entonces, vamos a ver este ejemplo que pone Ogata aquí, ¿no? Entonces, tenemos un sistema masa resorte amortiguador, ¿no? Simple. Aquí está. Bueno, están dadas ciertas condiciones iniciales, ¿verdad? La posición o el desplazamiento en el tiempo cero, ¿no? Es X, en el tiempo cero es 0.1 metros, ¿no? Y la velocidad, dice, igual, ¿verdad? No es cero, pues, ¿no? Tanto el desplazamiento como la velocidad no son cero, pues es el punto. Entonces, la primera derivada, ¿no? De X en el tiempo cero es 0.05 metros por segundo. Y vean, ¿qué dice aquí? Dice el desplazamiento se mide. No, eso no. No hay una fuerza externa, no hay una entrada externa para este sistema. Entonces, el modelo matemático, ¿verdad?, que describe este sistema, ¿no?
esa es esta ecuación diferencial, ¿verdad? La ya conocida. Pero vean qué dice el lado derecho, cero. Es decir, no hay f, no hay variable de entrada, ¿no? Eso es lo que está diciendo acá. Entonces, aún así podemos estudiar, ¿verdad?, el comportamiento de este sistema si asumimos que en un tiempo dado, ¿no?, en un tiempo inicial, en un tiempo cero, por ejemplo, sabemos o conocemos su posición o desplazamiento y su velocidad, que no son cero. Porque si son cero, bueno, pues no va a pasar nada, ¿verdad? Pero si son estas condiciones iniciales diferentes de cero, algo va a pasar, algún comportamiento vamos a ver en el sistema, ¿verdad? Entonces, esa es la pregunta, pues, ¿no?, que queremos responder, ¿no? Bueno, entonces lo demás son los valores de los parámetros, m, ¿no? La masa, el valor de la masa, coeficiente coeficiente del amortiguador, B, coeficiente del resorte, ¿no? Entonces dice, queremos obtener la respuesta, ¿no? Es decir, las curvas x de t contra el tiempo y la velocidad también contra el tiempo, ¿no?, usando el comando o la función initial. O sea, normalmente existe una fuerza, existe una variable de entrada y queremos ver el comportamiento del sistema, ¿no? ¿Qué pasa con este sistema? Si después de cierto tiempo se estabiliza o permanece cambiando, ¿no? Pero en este caso, ¿verdad?, no hay fuerza, no hay variable de entrada, pero las condiciones iniciales no son cero. El valor inicial del desplazamiento, el valor inicial de la velocidad. Entonces, queremos ver qué pasa con este sistema, ¿no? Ok. Y bueno, esto que vamos a estudiarlo, ¿verdad?, con mayor detalle enseguida. Bueno, si tenemos, dijimos, una ecuación diferencial, ¿verdad?, ordinaria de orden 2, en este caso, bueno, lo primero que podemos hacer, como lo hace Ogata, ¿verdad?, es sustituir los coeficientes, ¿no?, por estos valores numéricos. Entonces nos queda segunda derivada de x más 3, primera derivada de x, más 2 igual a 0, ¿no? Y bueno, pues esta es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, ¿verdad? Vamos a transformarla en un conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Entonces vean, dice, si se definen las variables de estado, ¿verdad?, el vector de estado siempre va a contener x1, x2 hasta xn. ¿Ok? Entonces, vean, x1 decimos, pues x1 simplemente es igual a x, ¿no? Entonces, renombrar nada más esta variable, ¿no? Y luego, x2 es primera derivada de x. Las variables de salida, podemos definir este par, ¿verdad? Y1 es igual a x1, y2 es igual a x2, ¿no? Entonces, ¿cómo obtenemos nuestro par de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden? Bueno, derivamos x1, ¿no? Primera derivada de x1, vean, aquí ya está en forma matricial. Derivo x1, ¿no?, me pongo en el vector de primeras derivadas, ¿no? Y entonces sería primera derivada de x1 es igual a primera derivada de x. Pero aquí estoy viendo que es igual a x2. Por eso es lo que me dice mi primera ecuación. Vean, primera derivada de x1 es igual a x2, porque efectúo este producto, 0 y 1 por x1 y x2. Pues obtengo primera derivada de x1 es igual a x2, ¿no? Y esa es mi primera ecuación de estados, ¿no? O la primera ecuación dinámica para la primera variable de estado, x1. Y la siguiente, vean, ¿qué pasa si derivo ahora x2? O sea, la primera derivada, pues, de x2, pues es igual a la segunda derivada de x, pero eso es esto. Bueno, más bien de aquí puedo despejar esta segunda derivada y sería igual a ¿qué? A menos, menos 2x menos 3 primera derivada de x, ¿verdad? Y entonces esta ecuación simplemente elimino x, sustituyo ya sea por x1 o x2. Eso es lo que se hace aquí. Entonces, primera derivada de x2, ¿no?, que es igual a segunda derivada de x, ¿verdad? Y entonces, vean, este producto que me da
menos 2x1 menos 3x2, ¿no? Es decir, ya sustituí x por x1 y primera derivada de x por x2, ¿no? Usando estas dos igualdades, ¿no? Entonces ya tengo mi segunda ecuación diferencial ordinaria para x2, ¿no? Y vean, B es este vector columna con 0, 0, ¿no? Con ceros, porque no hay variable de entrada, U no existe, ¿no? Es 0, ¿no? Entonces, listo, ya tengo mi sistema en espacio de estados, pues ya puedo identificar bueno, me faltan las salidas, pero bueno, ya puedo identificar aquí A, ¿verdad? A, pues es esta matriz de 2 por 2, B es este vector que tiene ceros, ¿no? Vector columna con ceros, y aquí están mis ecuaciones para las salidas. Entonces, en forma matricial, pues tengo que usar o definir, ¿verdad? Esta matriz de identidad C, ¿verdad? Para que el producto me dé Y1 es igual al producto de este renglón por esta columna. Entonces, obtengo X1, ¿no? Y1 es igual a X1. O sea, esta. La otra, Y2, multiplico el renglón que contiene 0 y 1 por X1 y X2. Entonces obtengo Y2 igual a X2. Esto es 0, ¿no? Entonces, C, pues, es esta matriz identidad, y D otra vez es 0. Y bueno, el vector de condiciones iniciales, ¿verdad? Entonces, ya, ¿verdad? Tengo todo para poder utilizar la función initial, ¿no? Initial, o bien, como dije, ¿no? También se puede usar el LSIM, ¿no? Pero bueno, vamos a usar initial. A ver, aquí está. Entonces, tenemos un tiempo de simulación, 6 segundos, las matrices, ¿verdad? A, B, C y D, las que acabo de señalar. Si tienen algún problema, repito, con la sintaxis, con cómo definir las matrices, vectores, etcétera, no se queden con las dudas, pregunten. Profe, Sí. ¿solo sería igual para matrices de 2 por 2 o igual se podría hacer? Esto es en general. Bueno, no se queden con esas dudas. No, es en general esto. O sea, si tenemos un sistema, espero que más adelante aparezca, ¿no? Sí, van a aparecer más adelante, no se preocupe. No, esto es en general. A ver, ¿por qué digo que es en general? Pues porque estamos utilizando esta representación, estas dos ecuaciones. Aquí, recuerden eso, para que no se les olvide, o para que sepan dónde consultarlo. Esto está al inicio, lo vimos la vez pasada. Aquí. Están las dimensiones. No están las dimensiones. Van a saco arriba. Bueno, aquí están, de hecho. Estas son las ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿verdad? Y vean, va primera derivada de x1, x2 hasta xn. Entonces, es un sistema con n, con muchos, para cualquier número de estados. ¿Ok? Dice aquí, si el sistema es lineal e invariante en el tiempo, y si es descrito por n variables de estado, r variables de entrada. O sea, aquí las entradas es para cualquier número de entradas, ¿no? R, o sea, R es mayor o igual a 1, pues, ¿no? M variables de salida, o sea, igual, cualquier cantidad de variables de salida. Entonces, esto es válido para cualquier sistema, ¿no? Es decir, este par de ecuaciones representan a un sistema, a cualquier sistema, ¿no? Con cualquier cantidad de estados y de variables de entrada y de variables de salida. O sea, por eso decía de los sistemas MIMO, ¿no? Así se define, ¿no? Con múltiples entradas y múltiples salidas.
Ok. Entonces estaba mostrando el uso de initial. Entonces, en este ejemplo, pues es un sistema que tiene dos estados, ¿no? No hay variables de entrada, ¿verdad? Y queremos ver el comportamiento del sistema solo a cambio en condiciones iniciales. Entonces ahí están las 4 matrices y luego el uso de la función initial, ¿no? Con las matrices A, B, C, D. Este es el vector que contiene las condiciones iniciales, ¿no? Que son las del problema, ¿verdad? Que estamos viendo. A ver. Aquí está. X, o sea, el desplazamiento en el tiempo cero es 0.1. Y primera derivada, o sea, la velocidad en el tiempo cero es 0.05. ¿No? Eso es lo que estoy diciendo. Y bueno, para observar, ¿cómo se llama? El comportamiento, ¿no? De las salidas, pues aquí estoy, esto es como si fuera el primer renglón, ¿no? De la matriz C y por X, ¿no? ¿No? Esta es la matriz C. Entonces estoy multiplicando el primer renglón por este vector, ¿no? Listo. Ya está. Entonces, vea, esto es lo que predice el modelo. Dice, bueno, si ese sistema, aunque no tiene variables de entrada, pero sus condiciones iniciales, ¿verdad? No son 0, entonces lo que va a pasar es que el desplazamiento, ¿verdad? Va a alcanzar un estado, bueno, aquí voy a cambiar el tiempo porque aquí tiende a 0, ¿no? Pero no se ve claramente. Entonces podemos incrementar el tiempo. Y lo mismo con la velocidad, ¿verdad? O sea, el sistema tiende al reposo, pues, ¿no? Eso es lo que me está diciendo, ¿no? Este modelo. Voy a ampliar el tiempo hasta doble. Y ahí se ve más claro, ¿verdad? Que ambos, y es lógico, ¿no? Es esto, ¿no? O sea, el sistema se estabiliza, pues, ¿no? Se tiende al reposo, ¿no? Entonces, tanto el desplazamiento, su desplazamiento como su velocidad, pues se hacen 0, ¿no? Ahí está. Entonces, este ejemplito, pues es interesante, ¿verdad? Pues muestra que aún cuando en un sistema, ¿verdad? Un sistema mecánico, no le apliquemos ninguna fuerza, ¿verdad? Si está en cierta condición inicial, tiende al reposo, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo. Ok. Muy bien, pues eso entonces es lo que quería comentar en relación a cómo ahora en espacio de estados podemos simular, ¿verdad? El comportamiento de cualquier sistema cuando apliquemos entradas, escalón, unitaria, o de otra magnitud, bueno, entrada escalón, impulso, una entrada arbitraria, ¿no? E incluso condiciones iniciales, ¿verdad? Diferentes de 0. Entonces, como señalé, ¿verdad? Lo más interesante que vamos a estudiar, ¿verdad? Es cómo escribir un sistema, más bien, cómo escribir un modelo, ¿verdad? Matemático que esté dado por una ecuación diferencial ordinaria de cualquier orden, ¿no? De un orden arbitrario, cómo transformarla a espacio de estados, a esta representación matricial, ¿no? Donde van a aparecer las matrices A, B, C, D. Y bueno, lo que dije al inicio, ¿no? Tenemos estos dos casos. Un sistema que no tenga derivadas en la variable de entrada, o en sus variables de entrada, ¿verdad? En general. Y luego un sistema que sí tiene derivadas, ¿no? Entonces vamos a empezar por el caso más sencillo, ¿no? Y bueno, pues qué bueno que Ogata muestra con ejemplos, ¿no? En esta sección presentamos 2 ejemplos de modelación de sistemas dinámicos en la forma de espacio de estados, ¿no? Pero los sistemas, dice,
están limitados al caso donde las derivadas de las funciones de entrada no aparecen explícitamente, ¿no? En las ecuaciones de movimiento. Y entonces el punto es cómo transformar, ¿verdad?, estos modelos a representación matricial. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Dice, consideremos el sistema mecánico, se muestra en la figura 5.9, ahora es ¿verdad? Un carrito. Aquí sí hay una fuerza actuando sobre la masa. Queremos conocer este desplazamiento, ¿no?, en el tiempo. Y este sistema, bueno, contempla dos elementos, ¿no?, mecánicos, un amortiguador y un resorte, ¿no?, con sus respectivos coeficientes. Entonces, el sistema está en reposo, ¿no?, en descanso, para un tiempo menor que 0. ¿No? A partir del tiempo 0 algo empieza a suceder, ¿verdad? En el tiempo 0 dice una fuerza unitaria impulso, ¿no?, tipo impulso. Dice, la cual es una entrada al sistema, se aplica a la masa. O sea, eso es U, ¿no? U de T, pues, ¿no? El desplazamiento X se mide desde la posición de equilibrio antes de que la masa M sea golpeada, ¿verdad?, por la fuerza impulso unitaria. ¿Ok? Entonces aquí está indicado, ¿verdad?, a partir de dónde se mide el desplazamiento. Suponiendo, dice que la masa es de 5 kilogramos, el coeficiente B es 20 newtons por segundo, no, 20 newtons segundo por metro, y K es igual a 100 newtons por metro, ¿verdad? Obtener las respuestas, ¿no?, de la curva X de T, es decir, el desplazamiento contra el tiempo y la velocidad también contra el tiempo, con MATLAB, ¿no? Entonces, la ecuación de este sistema es, ya saben, segunda ley de Newton, ¿verdad? Entonces, es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. ¿Ok? Espero que más adelante tengamos ejemplos que no nada más son tengamos una ecuación, pues, de orden 3 o más, ¿no? Pero bueno. En este ejemplo tenemos esta ecuación, ¿no? Entonces, no olviden esto, de que queremos cambiar, ¿verdad?, transformar esta ecuación a espacio de estados, ¿no? ¿Y eso qué significa? Tenemos que encontrar un conjunto de ecuaciones diferenciales de primer orden. Ya no deben aparecer segundas derivadas, ¿no?, sino solo primeras derivadas. Entonces, ven cómo en el caso de función de transferencia, ¿qué hacíamos? Pues aplicamos transformada de Laplace, ¿verdad?, a esta ecuación, y obtenemos un cociente, ¿verdad?, de dos transformadas de Laplace, ¿no? Una ecuación algebraica. Transformamos la ecuación diferencial de orden 2 a una ecuación algebraica, ¿verdad? Eso es en espacio, perdón, eso es en función de transferencia, o funciones de transferencia. Pero ahora simplemente vamos a transformar esta ecuación diferencial de segundo orden a dos ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿no? En eso consiste la modelación, pues, aquí, ¿no? Entonces, dice Ogata, podemos elegir las variables bueno, X1 y X2, ¿no? Ya sabemos, pues, siempre el vector de estados va a tener las variables X1, X2 y así, ¿verdad?, hasta Xn. Entonces aquí, dado que tenemos la ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, pues necesitamos nada más dos variables de estado. Si esta ecuación es de orden 3, necesitamos 3 variables de estado. Si es de orden 10, necesitamos 10 variables de estado. Ok. Entonces, X1, ¿verdad?, como en el ejemplo anterior, pues es simplemente renombrar, ¿verdad?, la variable X, ¿no? Y luego la segunda variable de estado, pues es de primera derivada, ¿no?, de X. Entonces, queremos obtener el conjunto nuevo, ¿verdad?, de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Entonces derivamos X1.
O sea, calculamos la primera derivada de x1, aquí está. Eso es igual, usando estas ecuaciones. Entonces, primera derivada de x1 sería igual a primera derivada de x. Pero aquí estoy viendo que es, ¿qué? x2. Por lo tanto, como ya no debe aparecer x, por eso uso x2. Se sustituye, pues, esta x por las variables de estado, ¿no? Nuevas, x1, x2 hasta xn, ¿no? En este caso, pues, n es 2, ¿no? Bueno, la segunda ecuación, ¿ok? Derivo x2. Entonces me quedaría primera derivada de x2 es igual a segunda derivada de x, ¿verdad? Pero segunda derivada de x la tengo aquí. Entonces despejamos aquí en esta ecuación, ¿verdad? Despejamos segunda derivada de x. Entonces, pues me va a quedar, ¿verdad? U entre m, ¿verdad? Luego menos, no importa el orden, ¿verdad? Menos k entre m por x menos b entre m por primera derivada de x, primera derivada de x. Esto está aquí, ¿no? Entonces, vean, derivé x 2, obtuve la primera derivada pues de x2. Entonces, 1 entre m, eso es lo que acabo de decir. Luego, vean, u, luego menos k por x menos b por primera derivada de x, ¿no? Entonces, simplemente ordenando, escribiendo primero x1, luego x2 y al final la variable de entrada, ¿verdad? Pues me queda, o llego a esta ecuación diferencial, a la segunda ecuación diferencial, ¿no? Entonces, primera derivada de x2 es igual a menos k entre m por x1 menos b entre m por x2 más 1 entre m por u. Ya tengo mis nuevas, ¿verdad? Mis ecuaciones diferenciales que sustituyen a esta ecuación de segundo orden, ¿no? Son equivalentes, pero la solución de estas es mucho más fácil que la solución, ¿verdad? De esta ecuación de segundo orden, ¿verdad? Ok. Y para las variables de salida, ¿verdad? Vean cómo las variables de salida, su definición es hasta cierto punto arbitraria, es decir, nosotros decidimos, ¿no? ¿Quién va a ser una variable de salida, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este problema, X es el desplazamiento, recordemos, ¿no? Y su primera derivada, X es el desplazamiento de la masa. Y su primera derivada, pues, es la velocidad, ¿verdad? Entonces, yo digo, o sea, ¿no? El que está construyendo el modelo, pues, dice, pues yo quiero que el desplazamiento sea una variable de salida, yo quiero que la velocidad sea una variable de salida. Recuerden que la idea, o el concepto de variable de salida es una variable que se mide siempre. Entonces, si la velocidad se puede medir en este sistema, pues no hay ningún problema, ¿no? Con definir esa variable como salida. El desplazamiento, pues es muy fácil de medirlo, ¿no? Pues siempre se puede medir. Pero va a haber sistemas, ¿no? No mecánicos tal vez, pero otro tipo de sistemas en donde las variables las variables de estado, las variables que nos permiten conocer el comportamiento interno del sistema no se puedan medir, ¿no? En sistemas biológicos, por ejemplo, ¿no? Uno puede concebir, ¿no? Muchas variables de estado, pero que no se pueden medir. No hay manera, no va a haber manera de medirlas, ¿no? Entonces, solo algunas de ellas, ¿verdad? Se pueden medir, esas serían las salidas. No todas las variables de estado pueden ser variables de salida, pues, ¿no? Pero en este ejemplo, pues sí, ¿verdad? Ok, entonces, ya tengo mis dos ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, ya tengo en este caso, dos ecuaciones también de salidas. Entonces, simplemente voy a escribir, o puedo escribir estas ecuaciones en forma matricial. Eso es lo que está aquí. Por eso dice Ogata, dice, reescribiendo las ecuaciones de estado y las ecuaciones de las salidas, ¿no? Obtenemos esta representación matricial y vectorial, ¿no? Entonces, simplemente estas primeras derivadas las ponemos en el vector columna, que está aquí.
definimos el vector de los estados, también es un vector columna, ¿no? Que está siendo postmultiplicado por la matriz A, ¿no? Y entonces recolectamos pues los términos de tal forma que pues, este producto matricial pues sea igual que estas dos ecuaciones, ¿no? Entonces vamos a verificar, entonces multiplicamos este renglón por esta columna. Entonces 0 por x1, 0. 1 por x2, pues ya obtuve esta ecuación. Porque aquí, o sea, esto más 0 por u, pues es 0, ¿verdad? Entonces queda exactamente esto. La segunda, ¿no? Primera derivada de x2 es igual a ¿qué? Producto del segundo renglón de la matriz A por el vector columna. Menos k entre m por x1. Aquí está. Menos b entre m por x2. Aquí está. Más 1 entre m por u. Aquí está. Listo. Entonces, es igual esta ecuación matricial a este par de ecuaciones diferenciales, sí, ¿no? Y lo mismo hacemos con las dos ecuaciones para las salidas, ¿no? Entonces, escribimos en un vector columna las dos salidas, aquí están. Y luego, usando matrices, ¿verdad? La C, o sea, la pregunta es, ¿cómo debe ser C, verdad? Para que obtengamos este par de ecuaciones. Entonces, la única manera es que sea una matriz de identidad, ¿verdad? Bueno, ya sabemos que es 0, pues no hay aquí entradas, ¿no? Entonces, multiplicamos ¿verdad? Este renglón por columna. 1 por x1 más 0 por x2. Pues, y1 es igual a x1. De hecho, vean cómo aquí dice x, pero sabemos que x es igual a x1. Por lo tanto, este par de ecuaciones los podemos reescribir, ¿verdad? Como y1 es igual a x1, ¿verdad? Y y2 es igual a, aquí estoy viendo, ¿a qué es igual? Pues a x2, ¿verdad? Que es lo que está escrito aquí. Y listo. Entonces, queremos ver el comportamiento de este sistema, ¿verdad? O sea, simular el comportamiento de este sistema. Entonces dice Ogata, sustituyendo los valores numéricos para M, B y K, ¿no? Que nos los dieron acá arriba, ¿no? Aquí están. Entonces, en las matrices, ¿verdad? Y bueno, esto es lo que tenemos, esto es lo que tendríamos, pues, ¿no? Estos valores. Entonces, pues hay que programar, ¿verdad? Aquí está el programita, pero bueno, yo ya lo tengo capturado, ya se los di, ahorita lo vemos. Y vamos a aplicar una impulso, ¿no? Entonces, cierro. Uy. Aquí está, example 53, Ogata. No, este no es. Ese no es. Dejen cierro entonces. Es 50 y... No es el ejemplo. El programa es 54, pero es el ejemplo... 54. Parece que le cambié el nombre nada más. No. Bueno, pues vamos a generarlo en este momento. Voy a grabar este archivo como example 54, ¿no? O GAT. Y voy a modificar este programa, ¿no? Bueno, digo, no tiene mayor problema, pues porque pues aquí estamos viendo el código, ¿no? Esto hay que teclearlo simplemente. Pero bueno, no lo hice. Entonces, el tiempo dice de 0 a 3, ¿verdad? Con incrementos de 0.1, entonces aquí está. Entonces, example 54 GAT, ¿no? Esto lo subo. El tiempo, luego las matrices, bueno, las puedo copiar de aquí. Dice, primer renglón de la matriz A, 0 y 1. Ahí está. Ya no tengo que cambiar nada, pero el segundo renglón sí, vean, menos 20 y menos 4. Entonces, aquí cambio, menos 20 y menos 4, ¿sale?
La matriz B, bueno, en este caso esta es un vector columna, 0 y punto 2. Aquí está, 0 y 0.2, ¿no? Luego, C es la matriz identidad. Esta matriz identidad se puede definir así. Hay. Y luego el tamaño. Entonces, en este caso es 2 por 2, ¿no? C es 2 por 2. Y luego D es un vector columna. O sea, 0. Luego el siguiente renglón también 0. ¿No? Entonces, voy a ejecutarlos para que vean que ya están ahí las 4 matrices. Entonces, ahí está. A, 0, 1, menos 20 y menos 4. ¿Ah? B, 0 y punto 2. ¿Está? C, esta matriz identidad. Y D, vector columna que tiene puros ceros. ¿No? Luego, vamos a usar state space, la función state space para definir la variable sys o el nombre que ustedes quieran. State space ABCD, ya está ahí, ¿no? Entonces, ejecuto y si digo MATLAB sys, ¿quién es sys? Pues ahí me va a mostrar, ¿verdad? Me va a decir que tengo ya un sistema definido en tiempo continuo en espacio de estados. Un modelo definido en tiempo continuo en espacio de estados y define esas 4 matrices, ¿verdad? En minúscula ABCD, ¿no? Luego, la función impulse, ¿no? Pero guardando y y t. Entonces aquí, y t igual a impulse sys, ¿verdad? ¿Sí? Y el tiempo, perdón, el tiempo de simulación, ¿no? Entonces, otra vez, hasta acá, ¿no? Y ya están. Vean cómo son, es una matriz Y que tiene 2 columnas y T, pues, tiempo, ¿no? ¿Por qué son dos columnas en Y? Porque son 2 variables de, dos variables de salida, definimos 2 variables de salida, ¿no? Aquí están las 2 variables de salida, ¿no? Que a su vez son iguales a los estados, pero bueno, es otra cosa. Okay. Luego, nada más para ¿cómo se llama? Obtener Y1 y Y2, ¿no? Se hace este producto vectorial, ¿verdad? Es decir, estamos multiplicando el primer renglón de C, ¿verdad? Y luego el segundo, ¿no? Aquí. Entonces, Y1 es igual a el vector 1, 0, ¿verdad? 1, 0 por, dado que este es un vector y Y también, entonces tiene que ser transpuesta, ¿no? Por eso dice aquí transpuesta de Y. Si no, nos va a marcar un error MATLAB, ¿no? Y lo mismo para Y2, pero ahora el otro renglón de la matriz C. Entonces Y2 es igual a esto, 0, 0, 1, ¿verdad? Por transpuesta del vector Y, ¿no? Listo. Y bueno, vean esto, este uso de subplot también, lo voy a hacer así como dice aquí. Normalmente yo especifico número de renglones, coma, ¿no? Columnas y figura, pero vean que dice aquí subplot 2, 1, 1, todo junto, ¿no? Voy a definir así, a ver. Subplot 2, 1, 1. Y luego plot T y Y1, ¿no? Plot T, Y1, una malla, ¿no?
Ese grid no es más que una malla, ahorita la van a ver. Bueno, a ver, ¿puedo entrar hasta ahí? Ahí está ya, ¿no? La primera. El título, ¿no? Para esta primer gráfica y su etiqueta, ¿no? Ahí dice impulse response, entonces yo puedo poner respuesta, impulso, ¿no? Impulso unitario si quiero. Si no, respuesta, impulso nada más. La etiqueta en el eje Y, dice X, ¿verdad? X, o sea, es el desplazamiento, ¿no? X de T si quiero. ¿No? A ver. Ahí está. Bueno, nos falta la otra. Entonces, subplot 2, 1, 2, ¿no? Dos renglones, una columna, pero segunda gráfica, ¿no? Entonces, puedo copiar esto. Y ya nada más le cambio, ¿no? Lo que tenga que cambiar. Entonces, subplot 2, 1, 2, pero ahora Y2, el mallado, grid, luego aquí no hay título, pero sí etiqueta en X y etiqueta en Y, ¿verdad? Entonces esto no existe. Label, o X label, pues, ¿no? Y es el tiempo, ¿verdad? Si no me equivoco, sí, el tiempo en segundos, ¿no? Tiempo y S. Y luego, white label o la etiqueta en Y sería X dot, o sea, la velocidad, ¿no? Si no, pues puedo poner eso, pero si no quiero poner X dot. El otro era desplazamiento, ¿no? Y listo. Y ahí está. Entonces, ahí está en espacio de estados, ¿verdad? Si este sistema que queremos simularlo usando la representación de función de transferencia, pues ya tengo aquí las matrices, ¿no? Ya tenemos las matrices ABCD, entonces podemos usar fácilmente, ¿verdad? Vamos a usarlo, ¿no? De hecho, podemos usar la función state space to transfer function, ¿no? Entonces sería, a ver, vamos a ver, numerador igual a SS to TF, ¿no? Y le paso las matrices A, B, C y D. Aquí nada más hay una sola entrada, por lo tanto, vamos a ver qué nos devuelve numerador y denominador, ¿no? Numerador y denominador, ¿no? Voy a ejecutar nada más esta última. Y ahí está. ¿Por qué? Si yo les pregunto, ¿por qué num tiene dos, es una matriz que tiene dos renglones? Entonces, quiere decir que debemos obtener dos salidas, ¿verdad? Como aquí. Esto es en espacio de estados. Entonces, debemos de tener dos funciones de transferencia también, porque estamos definiendo dos variables, o definimos, ¿verdad? En el sistema, en espacio de estados, definimos dos variables de salida, ¿no? Entonces, aquí pues, entonces, aunque hay una sola variable de entrada, pues hay dos salidas, entonces tenemos que obtener dos respuestas, ¿no? Entonces, por eso, num, del numerador, ¿verdad? Tiene dos renglones, entonces puedo construir dos funciones de transferencia.
¿no? Entonces, eso ya lo tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? GS1 igual a transfer function, num, pero quiero del primer renglón todas sus columnas, ¿no? Y luego den. ¿Vale? Y luego GS2 igual a TF, nuevamente num, pero ahora renglón 2, todas las columnas. Ese es renglón, luego coma y columnas, ¿no? Denominador. Ya está. GS1, GS2, ¿no? Y ya, ¿verdad? Podemos simularlas, ¿verdad? En otra figura. En la figura 2, subplot 2, 2, 1, 1. Estamos simulando la respuesta, una respuesta de impulso. GS1, ¿no? Luego subplot. Voy a copiar esto y lo modifico. 2, 1, 2, ¿verdad? Y la función de transferencia 2. Y listo. Y ahí está. ¿Ah? Uy. Se parecieron. Ahí están. Bueno, vean en qué, bueno, son iguales, pero aquí estoy graficando hasta 3.5, sí, porque dejé que MATLAB eligiera, ¿no? El tiempo. En el caso de de las funciones de transferencia, ¿no? Pero pues es exactamente lo mismo, ¿no? Muy bien, pues eso sería de este ejemplito, ¿no? Voy a subir este archivito, ¿no? Para que lo tengan ahí con los otros. Muy bien, entonces, pues a la siguiente vemos otro ejemplo que está más interesante. Pero que también como ¿verdad? No hay derivadas en la variable de entrada o en las variables de entrada, ¿no? Entonces, vean, tenemos un sistema también, un sistema mecánico simple, ¿no? Con dos masas, ¿no? Con dos resortes, un amortiguador, ¿verdad? Entonces, queremos conocer los desplazamientos Z1 y Z2 de las dos masas, ¿no? Igual que en el otro ejemplo, dice el sistema está en reposo para todo tiempo menor que cero. En el tiempo cero, ahora una fuerza escalón, ¿no? F, de magnitud alfa newtons se aplica a la masa M2. A ver, ¿dónde está la masa M2? Sí, se está jalando, ¿verdad? O se está aplicando, sí, se está jalando, ¿no? La masa 2, ¿no? Y entonces la fuerza, pues, es igual a alfa, que es la magnitud en newtons, por U, ¿no? Donde U es una entrada, o es una fuerza escalón de 1 newton. ¿Ok? Está interesante este ejemplo. No me acuerdo si lo vimos en modelación, pero no importa. Entonces, los desplazamientos, ¿verdad? Es lo que queremos conocer, y por supuesto las velocidades, pero bueno, los desplazamientos Z1 y Z2 se miden a partir de sus posiciones de equilibrio, ¿no? De los carros antes de que se aplique la fuerza F. Entonces aquí está indicado, ¿no? A partir de dónde se miden los desplazamientos, ¿no? ¿Dónde voy? Ok. Entonces, dice, derivar la representación en espacio de estados del sistema y nos dan los valores de los coeficientes o de los parámetros, ¿no? De las masas, de los coeficientes del resorte y del amortiguador. La magnitud de esta fuerza, ¿no? En newtons, ¿no? Es 10, ¿no? Entonces, 10 por 1, pues, ¿no? Entonces, no es una entrada escalón unitaria, es una entrada escalón de magnitud
10. Entonces va a ser interesante, pues, ¿no? Simular esto. Entonces queremos conocer los desplazamientos, ¿no? Z1 y Z2, y también la diferencia, ¿no? Pues también las velocidades los podemos calcular, ¿no? Muy bien, entonces lo vemos vemos el jueves, o terminamos este ejemplo pues el jueves, ¿no? Para que vean cómo aparecen más estados, pues, ¿no? Más variables de estado. Y cómo al final, dado que en este sistema tenemos dos ecuaciones diferenciales de segundo orden, pues vamos a tener 4 ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Muy bien, ahí le dejamos, jóvenes.